12:20 en todo el país. En línea está con nosotros Jorge Geffner, él es inmunólogo. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, vamos a hablar un poquito de esto que recomienda ya el gobierno, que recomiendan algunas de las autoridades, que es el cierre de fronteras. Pregunto, dos en una, ¿ya está la segunda ola entre nosotros y si esto es lo recomendable? Mirá, en la segunda ola yo creo que ya está, más allá que quieras llamarlo segunda ola, umbrales de segunda ola o como fuese. Es decir, es una segunda ola, porque realmente creo que es una segunda ola que afecta no solamente a la Argentina, sino a todo el cono sur, Chile, Uruguay, Paraguay, ni que hablar del colapso sanitario y humanitario en Brasil y también Argentina, donde tuvimos 13.000 casos nuevos el viernes y 10.000 casos nuevos el sábado, sobre la base de la mitad de testeos el sábado respecto al viernes. Es decir, hay una curva muy importante que incluso la vemos también a nivel de consultas e internación hospitalaria. Entonces, estamos en una situación preocupante, que hay que prender todas las señales de alerta. Y esa preocupación además se alimenta de otras dos aristas. Por una parte, tenemos detectados ya un conjunto significativo de casos infectados por una variante más problemática que las variantes convencionales, que la variante P1 de Manaus, Brasil, que es más transmisible, más grave, y que comenzó a afectar también a personas más jóvenes sin antecedentes ni comorbilidades, y eso preocupa. Y segundo, una campaña de vacunación que está avanzando más lentamente de lo que estaba pautado, y que por ahora tenemos cubierto bastante el personal de salud, pero las personas mayores de 60 años, que son las más permisivas a padecer cuadros graves, hoy por hoy estamos en el 20% de cobertura, así que nos falta un largo trecho. Entonces, en este escenario, el control estricto de fronteras realmente es una medida acertada y yo creo que incluso había que extremarlo un poquito más. Bien, bien. Jorge, ¿qué pasa con el tema de esto que hablábamos recién, ¿no? Del tema de las fronteras y también el cierre de todo lo que es restricciones, fase 1, cuarentena, esto de encerrarnos nuevamente y el gran miedo de la gente de tener que parar todo como pasa en Europa en este momento y algo que pasaba también en septiembre del año pasado, digo, esto fin de invierno, inicio de primavera, donde las medidas son más fuertes. ¿Por qué se da en ese momento? Mira, se da por una serie de variantes que conocemos y otras que la verdad que no conocemos. La Argentina particularmente, fíjate que a lo largo del tiempo bajaron los casos luego del rebote que hubo en enero, tipo para el 10, 15 de enero, que tiene que ver con muchas juntadas por las fiestas, por muchas movilizaciones a favor, en contra del gobierno, el velorio de Maradona, muchas juntadas que realmente desde el punto de vista de salud no debieran haber existido. Pero nunca perforamos los 5.000 casos, claro. 5.000, 4.000 casos diarios, es decir que bajamos los casos en relación a los picos, pero siguió habiendo una circulación importante. Eso por una parte. Después comienza a verse un cambio de temperatura, y con el cambio de temperatura la gente tiende a estar más en ámbitos cerrados, que son ámbitos que propenden al contagio, y después hay un sector de la sociedad, creo que es minoritario, pero siendo minoritario es representativo, que ha relajado demasiado las medidas. Y cuando hablamos de las medidas estamos hablando de las 3 o 4 básicas: uso de barbijo, distanciamiento, medidas higiénicas. Y quizás sea este combo y algunas otras cosas que no conocemos que ha hecho esta motorización para arriba, que se ve no solamente en números de contagios, sino también en lo que estamos viendo en los hospitales en los últimos días. Claro. Jorge, hablábamos recién sobre estas medidas y, por ejemplo, el caso de Chile, ¿sí? ¿Por qué Chile, que está llevando adelante una campaña masiva de vacunación, a pesar de esto se encuentra complicada la situación epidemiológica? ¿Tiene que ver con esta agresividad de las cepas nuevas, como decías vos recién, que están complicando? Por lo que tenemos los informes de Chile, no tiene que ver, porque básicamente el aumento de los casos en Chile se está dando de la mano de las variantes convencionales, las que circulaban. Yo creo que pronto se va a empezar a ver. Vos fíjate que para tener un efecto de inmunidad conferida por vacunas, necesitas básicamente
terminar el programa de vacunación y recién al mes tenés una inmunidad protectora que te protege de cuadros graves. Entonces yo creo que la combinación de medidas de aislamiento y la exitosa campaña de vacunación en Chile va a hacer que en las próximas semanas empecemos a ver quizás lo que más nos preocupa, es terapia intensiva. Bien. Que empiecen a alivianarse las terapias intensivas, que empiece a alivianarse el ingreso de nuevos pacientes en terapia intensiva, y yo creo que lo vamos a empezar a ver. Pero la inmunidad requiere un tiempo. Que las vacunas andan y andan muy bien, lo vemos en todos, lo vemos en Israel, bajó el 80% la internación en terapia intensiva, lo vemos en Reino Unido, yo creo que prontamente lo vamos a ver en nuestros países vecinos, Chile en primer lugar y Uruguay en segundo lugar. Incluso nosotros lo estamos viendo acá en Argentina en el grupo que se ha vacunado, que es personal de salud. Claro. El personal de salud está en estrecho contacto con personas infectadas. Y lo que vemos es, desde que se completó en gran medida el programa de vacunación en personal de salud, Sí. el nivel de ingreso hospitalario de estos médicos, enfermeros como pacientes se ha reducido sustantivamente. Qué bueno. Bien, Jorge, la verdad es que no podemos dejarte preguntar a vos y decir, estamos en una semana clave que es la Semana Santa, donde mucha gente ya sacó pasaje para irse. Y el tema de cómo manejarse con el tema de la burbuja es una de las preguntas, volver a refrescar lo que estamos hablando desde el 20 de marzo del 2020. Y la segunda es, como palabra autorizada, ¿qué es lo que hay que hacer con las escuelas? ¿Hay que cerrarlas? ¿Hay que dejarlas? Mira, en cuanto, te agradezco la primera de las preguntas, particularmente porque el mensaje que tenemos que llevar es que estamos en una situación problemática. Todo el Cono Sur está problemático. Sí. Todo el Cono Sur, no solamente el Cono Sur, la semana pasada cerró Brasil, se bloqueó París, Sí, en el Reino Unido, que bajó de 60.000 a 6.000 casos. Bueno, Italia entró en Reino fase 1 ahora. Claro, Italia entra en fase 1, en Reino Unido bajó de 60.000 a 6.000 casos y vos después de las 7 no podés salir a la calle. Y si ingresás desde afuera y te dejan ingresar, cosa que es un asunto, tenés que estar 2 semanas recluido en un hotel con 3 PCRs y todo a costa del que ingresa, que tiene que tener no solo la visa, sino una justificación especial. Es decir, que el mundo, tenemos la luz de las vacunas, pero que requiere estos meses que se han tornado meses críticos. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer cada uno de nosotros particularmente? Sí, porque yo no puedo hacer que lleguen más vacunas, depende de gestiones del gobierno. Digamos, uno lo que puede hacer es salir con barbijo, distanciamiento social, bien el fresco, estar abrigado dentro de las casas, estar abrigado dentro de los ambientes laborales, que es una fuente de contagio muy importante, y ventilarlos. Todo eso sí lo podemos hacer, todo eso lo podemos hacer y hay que hacerlo. Hay un sector que lo hace y hay otro sector que se ha relajado y le llamamos la atención. Y en relación a la escolaridad, hay que seguir día a día lo que pasa. Vos fíjate que Uruguay levantó todo lo que es escolaridad primaria. Sí. Y eso que tiene una campaña de vacunación que porcentualmente supera la nuestra. Yo hablé con gente de Casa Cuna, que es uno de los 3 grandes hospitales pediátricos en Capital, y están recibiendo muchísimas consultas y comenzó a aumentar el número de internaciones. Jorge, Entonces, a hay tu que ver si... sí, a tu óptica, ¿crees que podemos vivir una situación similar a la que se vivió cuando daba inicio la pandemia, de fase 1 por completa en el país? O al menos, No creo- o vos es más viable lo que se denomina la cuarentena quirúrgica, de ir cortando Claro. por sectores. Y yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con esta segunda opción, una cuarentena quirúrgica por sectores, por provincias, por áreas, dentro de las provincias y por franjas horarias también. Es decir, hoy por hoy, en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano de Buenos Aires, hay que pensar ya si nos haríamos en condiciones de imponer una restricción a la movilidad nocturna. Porque vas a ver que los números de esta semana, que se vienen en los próximos días, van a ser números problemáticos. Jorge, la última, al menos de mi parte, sobre el tema de las vacunas y la vacunación diferida. Contanos qué es esto, de qué se trata y de qué manera puede llegar a impactar en el proceso de vacunación que estamos teniendo ahora. Sí, todo el sistema de vacunación diferida se monta sobre un escenario que es que tenemos pocas vacunas. No solo nosotros, la mayor parte de los países del mundo tiene pocas vacunas. Y entonces aplicamos un programa de emergencia que ya estuvo muy estudiado en Reino Unido. Reino Unido, que aventaja por mucho a Europa en el programa de vacunación, está usando esta misma estrategia, postergando la segunda dosis de AstraZeneca, que estaba pautado originalmente a 21 días, a 3-4 meses. Y se ha visto que no baja la eficacia, Al contrario, ellos incluso en el estudio que han publicado ven que hay
un aumento pequeño pero significativo de la eficacia. Nosotros tomamos esta experiencia y el gobierno ha tomado la decisión de que con las 3 vacunas, Oxford, AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm, de origen chino, se haga lo mismo. Yo, en base al estudio de los datos, algunos de los datos nosotros tenemos porque estamos haciendo un seguimiento de centenares de médicos y enfermeros vacunados con la Sputnik. Para el caso de Oxford, AstraZeneca y Sputnik, que son vacunas muy similares, yo creo que la estrategia es absolutamente adecuada. No tengo datos para decirte algo serio y riguroso en relación a Sinopharm, que todavía no ha publicado la fase 3, pero por ahí el Ministerio de Salud sí tiene esos datos. Yo por los datos que puedo recabar no tengo autoridad para decir está bien la postergación de la segunda dosis de Sinopharm o no está bien. Bien, Jorge, también mi última pregunta. Veíamos en los medios nacionales de que llegaba gente del exterior y bueno, decía que tenía que hacerse el hisopado y de modo molesto decía, pero me tengo que encerrar 7 días en mi casa. ¿Por qué es importante de estar encerrado? Bien, el asunto es así. Este virus tiene varias cosas particularmente complicadas. Y una es el enorme periodo de latencia, cosa que no se ve en tantos otros virus. Vos podés contraer el virus porque tuviste un contacto estrecho y enfermarte, empezar a manifestar síntomas al día 2, al día 3, al día 7 o al día 14. Y vos podés sentirte entonces bien por muchos días. Claro. Y podés estar contagiando. Entonces, el aislamiento es absolutamente necesario. Yo incluso te digo, como posición personal, toda persona que regresa del exterior, yo creo que no solamente los que tienen PCR positiva, incluso los que tienen PCR negativa, aun cuando esté bien hecha una PCR negativa, no te descarta la existencia de un proceso infeccioso en curso. Claro. Yo creo que tendrá que haber un aislamiento obligatorio para todos los que regresan del exterior, básicamente por la preocupación de la variable P1, que preocupa y es justificativo por qué preocupa. Preocupa porque es más transmisible. Claro, transmisión más rápida y efectiva. Así Es así así. Jorge, un placer, hasta la próxima. Gracias por tu tiempo. Que tenga muy buen día. Muchas gracias. Gracias.